generales. Vamos ahora, mejor empezamos la clase pasada, el tema de teología bíblica. Ese fue el tema que más, que va a ocupar un tiempo de nuestro curso. Yo pensé un poquito al montar el curso por la parte de teología bíblica, porque puede representar algún tipo de exigencia en los ámbitos teológicos. Es un lenguaje al que no estamos muy acostumbrados, va a manejar una serie de elementos que de pronto pues, no son tan comunes, pero también es claro que solo en la medida en la que profundicemos los conocimientos, vamos a poder tener una estructura sólida. A mí me da angustia ver que en la vida todos los conceptos de niño y de joven evolucionan y ya para nosotros los adultos han evolucionado y tenemos conceptos cada vez más claros, más definidos y más profundizados de muchos temas. Lamentablemente a veces de los temas religiosos seguimos siendo casi niños, manejando una catequesis muy elemental y eso nos impide profundizar en la fe. Por eso aparecen protestantes con muy deficiente formación, pero que de otra manera saben más que la gente y terminan enredándolos y diciéndoles las cosas como no son. Entonces vamos, ya se está compartiendo la pantalla. Vamos a trabajar el tema de la teología bíblica. La semana pasada empezamos a tocar el tema de la inspiración y de la revelación. Vamos entonces ya a entrar teológicamente al tema para poderlo abordar con profundidad. En cualquier momento que alguien tenga una duda, pregunte. No tema interrumpir, porque pues la temática es nueva y el nivel de exigencia de pronto va a ser un poquito más elevado. Entonces, interrumpa y subsanemos la duda en el momento que aparezca. Vamos a abordar el tema y la problemática de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Entonces, la inspiración no es objeto de la experiencia. La inspiración no tiene nada que ver con el hecho experiencial, no es una realidad vivida. Además, la inspiración no es algo que se comprueba, es una cosa de fe. Se acepta si se quiere aceptar y difícilmente se demuestra y no se puede comprobar. Entonces, la primera dificultad que enfrentamos frente al tema de la inspiración divina, de la inspiración bíblica. Entonces, y eso es simplemente nos pone frente a la realidad de lo que es Dios en la vida del hombre. Dios es el mayor problema que tiene el hombre pensante. El hombre pensante, y hago la salvedad porque en nuestro medio cada vez procuramos que sean menos los que piensan. Es más el muchacho que cree que jugando con un celular y escribiendo mensajes por WhatsApp de hola, ¿cómo estás? Y viendo Facebook, ahí se le agota la vida. Hay gente que vive en torno y en pos de redes sociales, de tipo de cosas. Lo valida el entorno. Y entonces cada día piensa menos. Caso para acá y ahorita vamos a salir en esta clase. Entonces, para el hombre que piensa, Dios es el mayor problema. ¿Y por qué es el mayor problema? Porque no hay ninguna posibilidad de demostrarlo en un 100%. No hay forma de poder demostrar fehacientemente su existencia a un 100%. No hay ninguna posibilidad. Pero tampoco hay ninguna posibilidad de negarlo en un 100%. O sea, siempre Dios seguirá siendo para el hombre objeto de su fe, no de la certeza. Es muy común, sobre todo en personas con una fe muy inmadura, es decirle, Señor, manifiéstate, déjate ver, si estás aquí, haz no sé qué, ese tipo de cosas. Eso es la búsqueda de la certeza. La fe termina el día que uno se muera. ¿Por qué? Porque veremos a Dios, estaremos con Dios. Entonces ya no habrá fe, ya habrá certeza. Para yo darme cuenta de que alrededor mío hay unas personas, no necesito fe, simplemente miro y constato. Dios siempre será la vida del hombre
un problema de fe. Entonces, algo exactamente igual ocurre con la inspiración. No es objeto de la experiencia, no se puede comprobar, se acepta si se quiere, no se puede demostrar, no se puede comprobar. Los protestantes, particularmente Calvino, decían que la inspiración se percibe como una especie de intuición sobrenatural. Nosotros afirmamos que solo la conocemos por la revelación. Pero Dios no se revela directamente a cada hombre. No manifiesta psicológicamente la revelación. Hay que interrogar la revelación pública. Dios, el Dios nuestro, a diferencia de los dioses de otras religiones, que se manifiestan a un personaje especial, particular, que tiene unas condiciones distintas a los demás, Dios nunca se reveló básicamente en la historia o en la realidad de un hombre, sino en la realidad de un pueblo, el pueblo de Israel. Por eso lo primero en el plan de salvación es que Dios escogió un pueblo. Y en la historia de ese pueblo, en sus triunfos y fracasos, en sus diversas dificultades de vida, aprendemos y descubrimos la voluntad y la presencia de Dios. Entonces, esa revelación personal, ese hecho de un Dios que llama a algunos aparte, no es la realidad nuestra. El Dios de nosotros los cristianos, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo no se revelan a una persona psicológicamente, no es una alteración de su conciencia, es una realidad palpable en la historia del pueblo. Entonces Dios se ha confiado en primer lugar al pueblo de Israel. Y su revelación, o sea, el pueblo de Israel empieza a recibir ese proceso de revelación. Revelar significa quitar el velo, descubrir, dejar ver lo que hay detrás del velo. Entonces Dios se deja conocer y se revela en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Pero ¿cómo lo hace? Lo va haciendo paulatinamente, eso lo vamos a llamar la pedagogía divina. El proceso, ahí sí nos van a servir las redes sociales, parecido cuando alguien consigue un amigo por WhatsApp, que empieza a ir cómo te llamas y dónde vives y qué haces, y poco a poco se van teniendo datos y en la medida que se interactúa, se conoce cómo es esa persona. Eso mismo va a suceder en el proceso de la pedagogía divina y la revelación de Dios en el pueblo de Israel. Poco a poco, paulatinamente, Dios se va dejando conocer. Por eso en algún momento del pueblo de Israel, cuando tiene que describir a Dios, describe un ser monstruoso. Para hablar del poder de Dios dice que tiene ojos de fuego. Entonces empezamos con un monstruo peligrosísimo. Sus brazos llegan hasta los confines de la tierra, imagínense brazos de kilómetros. Su lengua es como espada afilada. Bueno, unas descripciones, precisamente porque es todavía una revelación imperfecta, porque apenas se está iniciando el conocimiento. Y es el afán de ponderarlo, cuando menos se da cuenta está escribiendo el monstruo. Por eso fue necesario que viniera el Hijo. Jesús viene y nos dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es el único que lo conoce. Y aquel a quien el Hijo lo dé a conocer. Lo hemos tocado en otras ocasiones. Filosóficamente yo puedo llegar a descubrir la existencia de un ser superior. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es su realidad? Su revelación solo se puede si ese Dios accede a venir a nosotros y revelarse. Se toma la iniciativa de relacionarse con nosotros. Entonces, Jesús es el único que conoce al Padre, pero Jesús nos lo revela en el Evangelio Juan 15:15. Jesús dice, todo lo que oí a mi Padre se los he dado a conocer. Jesús revela total y plenamente al Padre. Nos cuenta quién es. Los que recibieron esa revelación son los apóstoles. Por eso esencialmente la iglesia es apostólica. Es muy simpático ver gente en ese momento de la historia, con 2000 años de distancia, que pretenden hablar cosas distintas de Jesús,
y tener conocimientos de cosas que nunca fueron transmitidas. Fueron los apóstoles, de Jesús conocemos muy pocos datos. Un historiador de la época, Flavio Josefo, un cronista, si gasta 2 páginas de cuaderno en Jesús es mucho. Y es toda la información que hay. Aparecen otros 4 o 5 cronistas que con trozos muy breves, con muy pocas frases, dan alguna información sobre Jesús. Entonces la única forma de conocerlo a través de los apóstoles. Y allí se concreta la revelación. El primer pueblo al que se le encomienda la revelación es el pueblo de Israel, pero como el pueblo fue infiel, ya que vino Jesús y no lo recibieron, entonces Jesús eligió un nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo elegido por Jesús y que es depositario de su revelación es la iglesia. Entonces la iglesia en muchas ocasiones, esa revelación que ha recibido, esa inspiración, la ha convertido en dogma, en base de la fe. Se trata entonces de una actitud religiosa. A esta actitud nos anima el mismo Jesús cuando nos dice en el Evangelio de Juan, investigad las escrituras. Y en el Salmo 19 nos dice, decimos, hazme comprender. Entonces ahí vamos a tratar de iniciar nuestro proceso de comprensión de esa verdad revelada y esa inspiración de Dios en el proceso de llegar a su conocimiento. Entonces busquemos en la Sagrada Escritura el concepto de inspiración. En ella misma, ¿qué es la inspiración? Entonces, el concepto de inspiración es occidental. La definición, el pensamiento de este tema es un tema occidental. Y se encuentra en estado latente en el Antiguo Testamento. Para indagar sobre ese concepto, vamos a dividir el Antiguo Testamento como lo dividían los judíos, no como lo dividimos hoy nosotros. Nosotros lo dividimos en 4 grupos, ya lo habíamos visto: Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. El pueblo de Israel lo dividía distinto en 3 grupos. El primer grupo era la ley o la Torá, básicamente los libros del Pentateuco. El segundo grupo eran los profetas. Y el tercer grupo son los escritos. Escritos son los libros históricos, escritos son los libros sapienciales. Son 3 grupos: ley, profetas y escritos. Ellos transmiten lo que Dios les ha dicho. Vamos a empezar con los profetas. Pues, los primeros profetas hablan a particulares, a reyes, a sacerdotes. En el David, en el profeta más antiguo. Pero ya los segundos profetas, cuando el profetismo es una realidad en la vida del pueblo de Israel, se dirigen a todo el pueblo. Ya no es una profecía particular, sino que es una profecía para todo el pueblo. Y se presentan como mensajeros. No dicen lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere. En este proceso hemos de distinguir 2 momentos en el proceso de inspiración: el momento en el que se recibe la palabra, el momento en que el profeta recibe la palabra, y el momento en el que él la transmite al pueblo. Son los 2 momentos de ese proceso de inspiración. ¿Dónde está la inspiración? En el primer momento está clara la mano de Dios. El profeta recibe algo por revelación de Dios. También podemos encontrar testimonios en la Biblia en el que el profeta llega al mensaje a través de procesos racionales humanos, discurriendo humanamente, pero dirigido por Dios. Entonces, a través de su pensamiento y a través de la interpretación de ciertos elementos que lo rodean o que vive, a partir de ahí el profeta llega a descubrir a Dios y de ahí saca su revelación. En otros casos se ve claramente la mano de Dios en el proceso de revelación. Pero incluso en el segundo, donde es el proceso racional, también es dirigido por Dios.
Así pues, es más revelación que inspiración. Ese mensaje se le da al profeta para que lo transmita. El mandato de anunciar no es de hecho inspiración. Ni siquiera el hecho de que el profeta transmita con fidelidad lo que ha recibido de Dios, podemos decir que sea inspiración. Podemos deducir dos consecuencias de esta primera explicación. Perdón. Entonces, para que exista inspiración, se necesita que Dios intervenga en los dos momentos, en la recepción del mensaje y en la transmisión. A la vista de esto, podemos preguntarnos si Dios dirigía todo el proceso profético y si hay indicios de ello en la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver unos textos. ¿Quién nos quiere ayudar a leer el texto del profeta Ezequiel 2:8 al 3:4? ¿Alguno de los hermanos que nos quiera ayudar? Yo, padre. Sí, léelo, por favor, gracias. ¿Y tú? Ezequiel, y tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un rollo. Lo desenrollé ante mí. Estaba escrito al En el anverso, verso y en el reverso tenía, tenía escritas elegías, elegías. lamentos, lamentos y ayes. Y me dijo, hijo de Adán, come lo que, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo comí y en la boca dulce como la miel. Ese texto tan raro de Luego, Ezequiel, ese texto tan raro, como que le da de comer un rollo lleno de letras, un escrito. La Biblia Vulgata dice, eh, tiene otra traducción y dice, que tu vientre coma y tus vísceras se llenen de este volumen, de este rollo. ¿Cuándo le da a comer el rollo? La palabra víscera, en esa traducción de la Vulgata, tiene significado de un órgano genital. Por lo tanto, al comer ese rollo, el profeta quedaría preñado de la palabra de Dios y entraría a ser vida en él. Y empezamos entonces a descubrir qué se entiende por inspiración. Es Dios que pone sus palabras en mi boca, pero más que en mi boca, en el interior de mi ser. Come lo que tienes ahí, cómete ese rollo, que tu vientre come y tus vísceras se llenen de este volumen. Entonces, de esa forma simbólica, Dios da su mensaje para que el profeta quede preñado de él. Si queda preñado, la preñez tiene que llegar necesariamente al parto. A veces cuando una niña queda embarazada y no quiere que nadie sepa, le gustaría que nunca tuviera que llegar al parto, que siempre se quedara ahí guardado. Sin embargo, el momento que es ese feto, ese bebé tiene que nacer. De igual manera, la palabra de Dios llega hasta el profeta, su revelación llega al profeta y se vuelve una preñez que necesariamente ha de salir para llegar a otros. Va a tener vida propia. De este texto de Ezequiel, que lo vamos a profundizar más, podemos deducir dos consecuencias. Primero, la palabra que recibe el profeta permanece viva y operante en su interior. Es lo primero. No es una información que simplemente quede ahí y desaparezca. Permanece viva y operante.
La palabra asimilada se hace carne en el profeta, forma parte de él. Cuando comemos un alimento, ese alimento con sus nutrientes se vuelve vida en nosotros, se convierte en piel, en músculos, en huesos, en tendones, en sangre. Entonces, cuando la palabra se come como está en el texto bíblico que acabamos de leer, se vuelve vida en el profeta, se hace carne, forma parte de él, será ya palabra, y entonces será ya palabra humana. Cuando él la vaya a parir, cuando él la vaya a expresar, cuando él la va a llevar, ya va a ser palabra humana. Es la palabra del profeta que se ha hecho carne en él, pero que a pesar de todo sigue siendo palabra de Dios. Esa afirmación es importante que la pongamos cuidado. La palabra que recibe, que come, se vuelve vida en él. Y al hacerse vida, se vuelve humana, porque esa persona es humana. Entonces el profeta va a expresar palabras humanas, que se han hecho carne en él, pero que a pesar de todo, siguen siendo palabra de Dios. Cuando el profeta repite esas palabras, no es solo algo que ocurrió, sino algo actual, algo que está vivo en él. Por favor, leamos ese texto de Jeremías 20, 7 al 9. Julián. Jeremías del 7:9. Es que estoy del celular y veo esto chiquito. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste, me violaste. Yo era el hazmerreír todo el día. Todos se burlaban de mí. Si hablo, es a grito, clamando, violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constante, y me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre, pero la sentía dentro como fuego ardiente, encerrado en los huesos, hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Entonces miremos este caso. Anunciar la palabra de Dios, anunciar esa revelación, en la mayoría de los casos siempre fue incómodo e inoportuno. Por eso Israel mató profetas, porque denunciaba el pecado del rey, y para el rey ese profeta se constituía en alguien molesto, en alguien fastidioso al que en muchas ocasiones hubo que eliminar. Cuando el profeta hablaba en nombre de Dios decía cosas que el pueblo no quería oír, y eso lo hacía molesto. El profetismo tiene una doble condición, que es el anuncio y el denuncio. Se anuncia la verdad revelada, pero se denuncia el pecado, el error y la mentira. Y eso hace molesto al profeta. Entonces, lo que empieza a decir aquí el profeta es eso. Señor, tú me sedujiste, yo me dejé seducir. Me forzaste, me violaste, o sea, introdujiste la palabra y el mensaje en mí. Se hizo parte de mí. Y cuando empecé a hablarlo, me hice las me reír, toda la gente se burlaba de mí. Hubo violencia y destrucción. Muchos profetas fueron matados en cumplimiento de su palabra. Entonces la palabra de Dios se volvió en él escarnio y burla. Y entonces este hombre, viendo que era tan inconveniente, tan complicado anunciar en nombre de Dios, dijo, no me acordaré más de él y no hablaré más de su nombre. Y a pesar de que eso es lo que él decide, dice, pero la sentía dentro como fuego ardiente encerrado en los huesos. Hacía esfuerzo por contenerla, por no decirla, pero no podía. Volvemos al concepto que hablábamos antes de la preñez. La mamá puede hacer, la muchacha puede hacer todo el esfuerzo por no parir ese niño. Sin embargo, no va a ser capaz de contenerlo. Necesariamente él va a conocerla, va a salir a la luz. Eso ocurre con la palabra en el profeta. Un ejemplo claro lo vemos en Jonás. Jonás tenía que anunciar la destrucción de Nínive. Y eso era inconveniente, era maluco, era una mala noticia. Y Jonás se fue, escapó para no tener que decir eso. Entonces recordamos cómo el barco entra
en peligro de hundimiento y finalmente lo lanzan al mar y lo coge la ballena y lo vomita en las playas de Nínive para que él diga lo que el Señor le pidió que dijera. Hacía esfuerzo por contenerla y no podía. Entonces empezamos a ver el sentido que tiene en el Antiguo Testamento la inspiración. Es un Dios que me lleva a comer su palabra, se vuelve carne y vida en mí, y necesariamente, a pesar de que yo voy a contenerlo, tengo que manifestarla. Jeremías tiene fama de ser un hombre melancólico, deprimido, pero no es así. Es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Jeremías dice muchas veces lo que el pueblo quiere oír, no lo que Dios le dice que transmita. Jeremías en muchos momentos fue infiel por ganarse el pueblo, dijo lo que no era, pero finalmente estalla y confiesa lo que debe hacer. Eso es lo que Jeremías está doliendo aquí. Él quiso olvidarlo, hablar de otras cosas, sin embargo, estalló y tuvo que confesar lo que Dios le había dicho, lo que Dios había inspirado. En este texto Jeremías recuerda el momento de su vocación. Vocación quiere decir llamado. Hoy de una manera equivocada la gente dice que yo tengo vocación de abogado, porque me gustaría ser abogado. No, vocación no es lo que yo quiero ser. Vocación viene del latín vocari, que significa llamado. Convocar, llamar. Entonces, vocari es a qué fue llamado. Yo no soy sacerdote porque quise ser sacerdote, porque fui llamado por Dios a hacerlo. Entonces, Jeremías está recordando el momento de su llamado, de la llamada de Dios para ser su profeta. Con una serie de amenazas y promesas, Dios convence a Jeremías para que haga lo que él quiere. Tiene que ser así porque Dios tiene que respetar a ultranza la libertad humana. La libertad es uno de los tres elementos indispensables para ser un ser humano. Aristóteles, cuando entra a analizar el porqué de la superioridad del hombre, donde reside, que es el ser superior de lo que existe, ve que su superioridad no es biológica, no es orgánica. Animales más veloces, muchos, animales más fuertes, muchísimos, con mejor visión también, con mejor audición, con mejor olfato, en fin. O sea, superados ampliamente en el plano orgánico. Yo sigo investigando y nos va a decir que hay tres elementos que nos hacen los seres superiores, que solo nosotros tenemos, que son la libertad, que no significa poder caminar. Una persona puede estar presa o puede estar como los secuestrados, amarrado a un árbol, pero seguirá diciendo me gusta, no me gusta, creo, no creo. Se podrá determinar en favor o en contra. Esa es la libertad. Y esa libertad se manifiesta en inteligencia y voluntad. Esos tres elementos, libertad, inteligencia y voluntad, Aristóteles los va a llamar las potencias del alma. Y son los elementos sine qua non, sin los cuales no hay humanidad. Entonces Dios tiene que respetar esa libertad al máximo, porque si nos la quita, si la subyuga, dejamos de ser seres humanos. Entonces, ¿qué hace? Dios, con amenazas y con promesas, convence a Jeremías para que él acepte la misión. Utiliza un lenguaje duro y con resignación decide no ser profeta, pero la palabra sigue viva en su interior. La palabra se engendra solo para ser dada a luz. Es indispensable que sea dada a luz, no como un recuerdo, sino como una realidad que vive el profeta. Cuando el profeta habla lo que debe decir, es Dios quien habla. A pesar de que son palabras humanas, es Dios quien está hablando por él. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Nos va quedando cada vez más claro el concepto de inspiración en el pueblo de Israel. José, tú nos quieres leer ese texto del libro del Éxodo.
José no está. Sí. A ver, ¿quién nos quiere ayudar a leer ese texto del Padre, Éxodo? qué pena, voy manejando. Ah, bueno, José, perfecto. ¿Quién nos quiere ayudar a leer ese texto? ¿Cuál, padre? El de el Éxodo, que está en verde. Éxodo. Háblale y ponle mis palabras en la boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre. Él será tu boca, tú serás su Dios. Entonces, miren, esto que es cuando Moisés es enviado a hablar al faraón. Moisés es un hombre que lleva 40 años en un monte, que no sabe hablar, y entonces para ir a hablar con el rey, con el faraón. Le dice, ¿qué voy a decir? Yo tranquilo que yo pondré mis palabras en tu boca y lo que yo diga dirás. Entonces, esa es la inspiración. Es Dios que su palabra la vuelve vida en mí para que yo la exprese. Es Dios que pone sus palabras en mi boca. Vemos que Dios estará en la boca de ambos en ese texto, de Moisés y de Aarón, porque pone en boca de Aarón las palabras de Yahvé. He utilizado adrede estas cuatro letras, Y, H, W, H. Esas cuatro letras son el nombre de Dios, que el pueblo de Israel no se atrevía a pronunciar. Por eso se representa con cuatro consonantes, que no hay forma de unirlas. El nombre de Dios era impronunciable. Y significa, yo soy este, el que acontece, el que es, yo soy el que soy. Luego, pero había formas, no era el nombre, pero formas de designarlo. Así como cuando yo digo el señor que está parado en aquella esquina, el que tiene el sombrero, pues el señor no se llama tener sombrero ni nada de lo que ha dicho su nombre, pero es una forma de identificarlo. Y también había unas formas de referirse a Dios sin que fuera su nombre. Una de ellas era Adonai. De la palabra con el tiempo a estas cuatro letras que se llaman el tetragrama, que era el nombre de Dios que está en la Biblia, a esas cuatro letras se les agregó las vocales de la palabra Adonai, que era un referente de Dios, y aparece la palabra Yahvé. Esa es la forma como el pueblo de Israel llama a Dios. Es la forma como hace más de 3.500 años el pueblo llamó a Dios. 3.000 y pico de años después, cuando la reforma protestante, los protestantes separados de la iglesia vuelven a tomar el tetragrama, estas cuatro letras, y le ponen las vocales de otra palabra que era referente, pero que nunca el pueblo de Israel utilizó, que es la palabra Elohí. Entonces, al ponerle el tetragrama, las vocales de Elohí, queda Jehová. Pero Jehová no fue nunca el nombre que el pueblo de Israel utilizó. El nombre que el pueblo de Israel utilizó siempre fue Yahvé, y es el nombre de Dios que nosotros utilizamos. De hecho, cuando usted ve una Biblia en la que se menciona a Dios como Jehová, sabe de antemano que está leyendo un texto de traducción protestante, que no es un texto católico ni ortodoxo. Entonces, por eso utilicé adrede el término exacto de la escritura. Inspiración parece ser también poner las palabras en la boca. En el texto anterior de Ezequiel era el texto que se volvía carne en mí, que se volvía carne, que me preñaba. En Jeremías era esa palabra que tenía que ser parida, que tenía que salir para la gente. Vemos aquí a partir de esta
visión del Éxodo, cómo es Dios el que pone las palabras en la boca. Entonces vamos entendiendo qué entendía Israel por inspiración. Nadie puede profetizar a no ser que el Espíritu de Dios descienda y se apodere de él. Eso nos lo va a decir el cuarto libro de la Biblia, el libro de los números 11:11. Ahí entonces se nos narra la queja de Moisés por esa carga de tener que gobernar él solo el pueblo de Israel. Entonces Dios toma parte del espíritu de Moisés y lo transmite a 60 ancianos. Y estos, al recibirlo, comienzan a profetizar. Entonces, aquí descubrimos esos elementos de inspiración en la concepción de los israelitas. Es el Espíritu de Dios que está con aquel a quien inspira. Y todo el que participa de ese espíritu recibe parte de la inspiración. Entonces se les va concretando mucho más la idea de lo que entendemos por inspiración. El profetizar, entonces, es efecto de la venida del Espíritu. ¿Cuándo empezaron los 60 ancianos a profetizar? Cuando el Espíritu vino a ellos. Por favor, leamos esta cita de Isaías 42:1. Dice: Mirad mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. Vemos entonces claramente la alusión: sobre él traigo mi espíritu. ¿Para qué? Coloco mi espíritu para que él traiga el derecho a las naciones, para que él anuncie. Le doy mi espíritu, siguiendo el concepto de Ezequiel, para que quede preñado de él y luego lo para en favor de las naciones. Este evento de la presentación del siervo de Yahvé, la primera vez que habla de él en Isaías. En Zacarías 7:12, ¿qué nos dice? Dice: empedernidos, no escucharon la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos inspiraba a los antiguos profetas. Se va concretando el término inspiración. No escucharon la ley y las palabras que el Señor inspiraba a los antiguos profetas. O sea, los profetas hablaban inspirados. Sus palabras el Señor las había puesto. Entonces vemos la inspiración del Señor en los profetas. Cuando ellos hablan, no lo hacían por ellos, sino para transmitir la palabra de Dios. Los profetas recibieron su ministerio para hablar y muy raramente para escribir. Podríamos entonces en algún momento pensar que la inspiración de Dios solo afecta la profecía pronunciada, la profecía oral, y no la escrita. Sin embargo, vamos a ver también textos donde la escritura también forma parte de esa inspiración. Leamos por favor las dos citas de Isaías. Sí, Señor, dice: ahora ve y escríbelo en una tablilla, grábalo en el bronce, que sirva para el futuro de testimonio perpetuo. Estudiad el libro del Señor, ni uno solo de ellos falta, porque lo ha mandado la boca del Señor, y su aliento lo ha reunido. Entonces vemos aquí cómo se refieren ambos casos a escritos. Entonces también la inspiración está en las escrituras que son hechas del hombre de Dios. Hay otro testimonio del profeta Habacuc. Si la quieres leer, por favor. ¿Cuál, padre? ¿Cuál leo? El Señor me respondió. El Señor me respondió: escribe la visión, grábala en tablilla, de modo que se lea de corrido, o que el heraldo la lleve corriendo. Otra vez escritura. Y léete, por favor, la de Jeremías, la primera de Jeremías, o las dos. Así dice el Señor: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Coge un rollo y escribe en él todas las palabras que te he dicho sobre Judá y Jerusalén, y sobre todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, siendo rey Josías hasta hoy. Toma otro rollo
y escribe en él todas las palabras que había en el primer rollo, quemado por Joaquín, rey de Judá. En la primera cita de Isaías 30, entonces le manda que escriban un libro. Y en la segunda hay una cosa muy especial, el rey Josías, que era un rey piadoso, un rey cercano a Dios y temeroso de Dios, tiene un hijo que no es creyente, un hijo que es un regularcito, se llama Joaquín. Entonces, en el texto que sigue nos van a contar cómo Jeremías le manda un escrito y el enviado va y empieza a leer lo que Jeremías le manda. Y Joaquín, en la medida que va leyendo, coge pedazos del texto y los va tirando al fuego, los va quemando. Y eso ofendió a Dios y le produjo un castigo, porque era menosprecio de algo sagrado. Léete, por favor. Bueno, entonces Jeremías, ya les contaba, escribe lo que va leyendo, lo entrega, y lo que va leyendo, lo que va recibiendo de inspiración lo escribe. Manda un enviado, y el enviado, apenas el rey Joaquín va leyendo, inmediatamente lo quema. Es un ultraje hecho a Yahvé, porque este es un texto sagrado. Entonces, en términos generales, lo escrito son profecías pronunciadas por el mismo profeta, pero algunas veces han sido transmitidas por escrito. Así pues, se le otorga el mismo estatus, el mismo valor a la profecía hablada como a la profecía escrita. En los libros de la ley, o sea, recordemos la triple división de los judíos: la Torá o la ley, segundo los profetas y tercero los escritos. Entonces, vemos cómo los profetas es absolutamente evidente y claro el concepto de inspiración. Miremos en la ley, en la Torá, en los primeros libros, en el Pentateuco. Entonces, la referencia a la inspiración es menos directa, menos exacta. Miremos este texto del libro del Éxodo en el capítulo 24. Nos va a decir, por favor, ¿los quieres leer? Sí, señor. ¿Qué dice entonces Moisés? Sí. ¿Aló? Falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer holocaustos y ofrecer novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con vosotros, a tenor de estas cláusulas. La primera parte no se alcanzó a oír, dice, Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Y eso es lo que él vaya a hacer cuando rocea con la sangre y cuando todo, cumple la palabra del Señor, o sea, que lo hizo inspirado. Fue Dios el que le dijo lo que debía hacer. El pueblo reconoce en el libro todo lo que ha dicho Yahvé, en el libro de la Torá, en la ley, por lo que lo considera una escritura sacra e inspirada. Miremos qué nos dice el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Moisés. Deuteronomio. Moisés escribió esta ley y la consignó a los sacerdotes levitas, que llevan el arca de la alianza del Señor, y a todos los concejales de Israel, y les mandó cada 7 años el año de la remisión por la fiesta de las chozas, cuando todo Israel acuda a presentarse al Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Se proclamará esta ley frente a todo el pueblo. Cuando Moisés terminó de escribir los artículos de esta ley hasta el final, mandó a los levitas que, que, lleva, que llevaban el arca de la alianza del Señor. Entonces volvemos a ver cómo Moisés consigna por escrito la inspiración de Dios. Entonces, estos libros
Por esa razón, termina de leer la cita. Coged este código. Dice, coge este código de la ley, depositadlo junto al arca de la alianza del Señor, vuestro Dios, y que quede allí como testigo contra ti. Entonces, miren, lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel era el arca de la alianza. Y cuando ese escrito se coloca dentro del arca, evidencia el carácter sagrado que tenía para el pueblo de Israel. Entonces, la ley, la Torá, era tenida por el pueblo de Israel como algo inspirado por Dios. Cuando Moisés entonces la coloca al pie de la alianza y permite que se lea solemnemente solo cada 7 años, ese privilegio es porque considera que ese escrito es algo sagrado. Podemos entonces considerar de una manera clara que los textos venerados por el pueblo son también inspirados. Entonces, resumiendo, vamos a hacer unas afirmaciones. Primera, los libros proféticos del Antiguo Testamento testifican suficientemente una actividad escrita y hablada del Espíritu Santo. Son inspirados. Segundo, el testimonio del libro de la ley es más indirecto, pero suficiente para concluir su carácter sagrado. Tercero, los escasos indicios que tienen los libros restantes, lo que llaman los escritos, no podemos concluir en forma clara y determinante su carácter sacro. No se evidencia en los mismos textos. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel en la segunda diáspora o dispersión originada por la persecución seleucida, cuando Antíoco IV es un tirano con el pueblo, la gente que tenía algo de dinero se fue, emigró, y esa gente, antes de irse, le entregan copia de su libro sagrado para que mantenga la tradición. Y ahí está el otro escrito. Entonces, es claro que para el pueblo de Israel, también los otros, aunque era un testimonio bíblico tan claro como en profetas o en la Torá, eran libros sagrados. ¿Qué pensaban los israelitas de su libro? ¿En qué consideración los tenían? Cuando Jesús viene, ya existía una Biblia judía, formada, como hemos dicho, por la ley, los profetas y los otros escritos. En la época de Jesús, en el pueblo de Israel habían 5 grupos políticos religiosos. Primero los saduceos eran los legisladores, eran el Senado, era la clase alta. Luego los fariseos, que eran los sacerdotes, divididos en 2 grupos, escribas y maestros de la ley. Tercero, el grupo de los esenios. Los esenios eran gente al estilo monje que se había ido al desierto para vivir de una fe muy pura, para vivir de una manera muy pura su fe. El cuarto grupo eran los publicanos. Los publicanos eran ciudadanos judíos que trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos. Ganaban bien, pero eran despreciados por el pueblo. Y el quinto grupo eran los guerrilleros de la época, los celotes, que eran los que estaban buscando sacar a Roma del dominio de su territorio. Entonces los saduceos, que es el grupo más representativo, los legisladores, querían restringir el carácter sacro de las escrituras a los libros de la ley, el Pentateuco, y a los profetas, en oposición a los doctores de la ley, los fariseos, y al resto del pueblo que tenía toda la escritura como palabra de Dios. Esa opinión de los saduceos, de sacar los otros escritos como inspirados o como sacros, hizo que el pueblo los calificara como herejes. Consideró que eso era una herejía. Ya en tiempos de Jesús se tenía conciencia de que había pasado el tiempo de los grandes profetas, que el tiempo de la inspiración había pasado. De hecho, hay cerca de 400 años de los cuales no hay actividad escriturística ni profética en Israel. Entre ese periodo lo llamamos el periodo intertestamentario. Diríamos que Dios estaba en silencio. Se conservaba la tradición y se conservaba la revelación hecha hasta hasta lo que hoy conocemos de la escritura,
y eran 400 años de silencio hasta que viene el Nuevo Testamento, hasta que viene Jesús. En todo ese periodo, entonces se entendía como que Dios estaba callado con su pueblo. Lo leemos en el Salmo 74. Ya no vemos estandartes nuestros. No nos queda sino, no nos queda ni un profeta, ni uno que sepa hasta cuándo. Entonces, claro, esa visión. Al libro de la ley se le atribuye un auténtico culto. Se le tenía por divino y pugnar o discutir su divinidad era una blasfemia. Algunos incluso creían que el libro de la ley era anterior, era de carácter celeste, anterior al mundo, que cuando el mundo había iniciado, ya el libro de la ley existía. Hasta ese punto, dentro del carácter sagrado de la Torá. Con respecto a los profetas, nadie duda de que predicaron, obraron y escribieron en el Espíritu Santo. Como hemos dicho ya en tiempos de Jesús, se tenía conciencia de la lejanía del Espíritu, como podemos verlo, por ejemplo, en un pasaje del Evangelio de Lucas, en la resurrección del hijo de la viuda Sarepta. Por favor, nos lees este texto de Lucas 7. Todos quedaron sobrecogidos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, cuando aparece Jesús, el pueblo considera que ha vuelto a renacer el profetismo. Un gran profeta ha surgido después de mucho tiempo de silencio. ¿Qué significa eso? Que Dios había vuelto a visitar su pueblo. Algo similar ocurre con la predicación del Bautista, a tal punto de que los maestros de la ley le mandan a preguntar si él es el Mesías o hay que seguir esperando a otro. Porque podríamos decir que durante ese espacio que llamamos intertestamentario, Dios está en silencio con su pueblo. En los escritos, o sea, los demás textos, hablamos de libros históricos, sapienciales, de oración, eh, poéticos. La inspiración es menos clara en la literatura rabínica. La literatura rabínica, o sea, la literatura de los rabinos, el Talmud y todo eso, se les llamaba con la palabra palabras de santidad, pero no atrevían a aplicar el término de palabra de Dios. Se les agrupa en una misma colección junto con la ley y los profetas, en la medida que va pasando la vida del pueblo, y entonces eso hace que se les tenga como santos, al ponerlos en conjunto con los proféticos y con los libros de la ley. Y en la sinagoga, o sea, litúrgicamente, se leía un rollo de 5 libros que se llamaba, que tenía el Cantar de los Cantares, libro de Ruth, Esther, Eclesiastés y Lamentaciones. De esa manera, al volverlos parte de su culto, está mostrando el carácter sagrado que sí le reconocieron. La fe en Dios de los judíos de la diáspora era tan clara como la misma Palestina. Ya les dije que cuando la persecución seleucida, muchos se fueron a vivir a otra parte. Se formaron grandes comunidades, es el caso de Alejandría y otras muchas partes, grandes comunidades judías de la diáspora que vivían fuera de Israel. Esas iglesias, o mejor, esas comunidades judías fuera de Israel, tenían exactamente la misma concepción con respecto a los libros inspirados. Son comunidades de una gran influencia, son comunidades helenizadas, de una gran influencia de la cultura griega, no hablan hebreo, hablan griego, y en Alejandría había, por ejemplo, una importante comunidad hebrea, muy numerosa, muy activa, muy significativa, y allí fue donde se realizó la primera traducción de la Biblia de los 70 al griego. Cuando empieza la segunda diáspora, entonces buscan 70 ancianos sabios que de toda la literatura existente escojan lo que se considera libro inspirado por Dios. Este resumen que hacen los 70 ancianos se llama la Biblia de los 70. Y en Alejandría se traduce al griego. E incluso ellos tienen la idea clara de que también en la traducción
a inspiración de Dios. Lo vemos con los testimonios. El filósofo Filón de Alejandría va a decir, toda la cultura y la filosofía griega no sirve sino para explicar las escrituras. Entonces, Filón da el testimonio de que el culmen de todo ese proceso de pensamiento era la escritura. Emplea por primera vez el término inspirar, que significa literalmente soplar desde arriba. Eso es inspiración, soplar desde arriba. Más que su interpretación de lo que él hace, lo más importante es que acuña el término inspiración. Un historiador, un cronista al que ya les hablé, Flavio Josefo, explica que la literatura hebrea es más reducida que la griega en una de sus crónicas y lo justifica diciendo que los judíos reservan la escritura de los libros a los profetas porque ellos conocían la voluntad de Dios. Se utilizaba entonces para dejar, la escritura utilizaba para dejar escrita la voluntad de Dios, para revelar su verdad. Y el resultado puede ser más pequeño en volumen, pero infinitamente con mayor autoridad. Eso lo referencia a Flavio Josefo. Entonces nos muestra el pensamiento de la época. Miremos qué piensa San Pablo. ¿Qué dice San Pablo en las antiguas escrituras? Entonces tenemos dos citas, una de Romanos y una de la carta de los Romanos y una de la segunda carta de Timoteo. ¿Nos las lees, por favor? Sí, señor. Dice... Esta dice, buena noticia. esta buena noticia prometida ya por sus profetas en las escrituras santas. Y recuerda quienes te lo enseñaron y también que desde niño conoce las sagradas escrituras. Entonces miremos el pensamiento de Pablo. Los romanos nos dice la buena noticia prometida por los profetas en las escrituras santas. De la carácter de sagrado a los textos del Antiguo Testamento. Y vuelve y lo recomienda la carta a Tito, que es una de las cartas pastorales. Recuerda quiénes te lo enseñaron, porque desde niño conoces la Sagrada Escritura. Entonces es claro también que en la teología paulina los textos del Antiguo Testamento son inspirados. Podemos encontrar incluso testimonios de Cristo y de los apóstoles sobre las Escrituras, donde le reconocen autoridad suprema. Otro testimonio implícito, ya no explícito, sino implícito del Nuevo Testamento, de que consideraba el Antiguo como fuente inagotable de enseñanzas, está claro porque el Nuevo Testamento tiene grandes coincidencias verbales y estructurales con el Antiguo Testamento. Frecuentes reminiscencias del Antiguo Testamento y citas expresas del Antiguo Testamento, hay más de 300 en el Nuevo. Entonces, son testimonios que hacen de una manera clara ver que tenían valor. Además, su enunciado es breve, no se detienen a explicarlo, lo que significa que eran cosas sabidas por todos y que no ofrecían dudas, que no había necesidad de hacer ninguna especificación. En el Evangelio de Lucas, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando hace el gran himno, el hermoso himno que llamamos el Benedictus, dice, él lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Por boca de sus santos profetas. ¿Quién? Dios lo había predicho por boca de los profetas. Es un reconocimiento claro de que Dios hablaba por los profetas. En la carta a los Hebreos, ¿no la lees, por favor, Julia? Dice, en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por un hijo. Entonces, aquí aparece un paralelismo muy especial entre el profeta y Jesús. Es el saludo de la carta a los Hebreos. Antiguamente Dios habló por medio de los profetas y ahora habla a través de su hijo. El mismo Dios que habla por dos medios, los profetas antes y ahora el Hijo de Dios.
un paralelismo entre Jesús y los profetas. Entonces, no hay una manera más clara y evidente de mostrar el carácter sagrado que tenían estos libros. Mateo 1:23 dice: esto sucedió para que se multiplique lo que había dicho el se Señor. cumpliese Para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. lo que había dicho el Señor por el profeta. El profeta hablaba en nombre de Dios. Se presenta el profeta como el medio por el que Dios se dirige a su pueblo. En Hechos de los Apóstoles 1:16 dice: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo había predicho en la Escritura. y en Segunda de Corintios no se nombra siquiera el profeta. Se cita un pasaje del Levítico y las palabras de Moisés se le atribuyen directamente a Dios. No se menciona el profeta y las palabras que trae el texto del Antiguo Testamento de Moisés se le atribuyen a Dios. Toma un texto de Levítico 26:12. Dice: porque nosotros somos templos de Dios vivo. Así lo dijo él. ¿Quién? Dios. Habitaré y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En los Gálatas lo vemos también. Además, la escritura, previniendo que Dios rehabilitaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. O sea, este y el texto que sigue Romanos y uno de los textos que siguen nos van a dar de una manera concreta e inequívoca la clara, el claro entendimiento de que la misma escritura demuestra cómo para los judíos en el Antiguo Testamento y para la iglesia naciente, para Jesús y los apóstoles, la escritura sagrada es inspirada por Dios. Este material se los voy a hacer llegar, así van a tener la oportunidad pues de confirmar lo que hasta ahora hemos dicho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. A ver, una pregunta, pero es un poquito, no sé, en la actualidad, en la que estamos, ¿puede darse la aparición de algún tipo de profeta? Mire, la revelación, cuando Jesús dice, todo lo que oí a mi Padre lo he dado a conocer, y él era el único que conocía al Padre. Entonces, Jesús revela plenamente al Padre, ya no hay nada más que decir. ¿Quiénes escucharon eso? Eso lo escucharon los apóstoles. Por eso cuando muere el último de los apóstoles, que es Juan el Evangelista, se cierra la revelación. Ya después de él, la revelación que obliga en fe, o sea, la revelación, la inspiración inspirada por Dios, ya no sucede más, porque ya no hay nada más que decir. Cuando hay, por ejemplo, apariciones de la Virgen o cosas que hay algún mensaje, eso se llama una revelación particular y no obliga en fe, para nada, no obliga en fe. La revelación se cerró cuando se murió el último de los apóstoles. Hoy en día, el sacerdote cumple un papel profético, porque anuncia y denuncia, habla en nombre de Dios y de su palabra y denuncia el pecado, pero en el sentido del profeta, de la inspiración bíblica, no. Ya Jesús reveló plenamente al Padre. El trabajo profético terminó con Jesús. ¿Te queda clara la respuesta? Sí, señor, claro que sí. Muy bien. Yo quiero indagar un poco. Yo les dije que vamos a utilizar pues, conceptos de orden teológico. En primer lugar, quiero preguntarles si les pareció muy denso, muy complicado, muy difícil de asimilar. Porque la idea es pasar del simple elemento catequético de la catequesis normal a que profundicemos. La idea es que usted no quede informado, sino que quede convencido. Por ejemplo, en el tema de hoy, de que la escritura es inspirada por Dios.
Por eso hemos dado tantas referencias y tantos elementos. Entonces, por eso quisimos recurrir a la teología, más que a una catequesis elemental. Si alguien me quiere opinar, si le pareció muy densa, muy complicada, si es muy difícil de comprender. Buenas noches. Doris, ¿qué hay? Muy bien, gracias. Padre, en lo personal, sí, la verdad, yo creo que me ayudaría mucho el compartir el material escrito para revisarlo mejor, porque hay muchos elementos históricos que hacen que a veces me pierda un poco al comprender Bueno, los argumentos frente al tema de hoy. perfecto. Entonces, miren, la idea es que con el material que Dios mediante les llega esta semana y la lectura del mismo, miremos si se les queda claro. Habrá información que yo he dado de orden histórico que no es tan relevante, era como para justificar. Lo que más me interesa del tema de hoy es que cada uno lo profundo de su ser tenga suficientes argumentos que lo lleven a entender lo que es la inspiración divina, o sea, lo que es la presencia de Dios, de ese Dios que se vuelve vida en el profeta para que él pueda parir su palabra, hacer una palabra viva, porque nace de un hombre vivo. Entonces, ese es como el sentido. Entonces vamos a mirar cómo nos va, si leyendo el material, acaban de quedar claros los conceptos. Lo otro, aprovechando lo que Doris dice, que es muy válido, es que a veces la teología puede sonar comprensible el argumento, pero después cuando uno trata de armar la idea como que no se ve nada claro. La teología requiere a veces más de una lecturita, sobre todo mientras nos acostumbramos a ese esquema, a esa forma conceptual, a esa misma terminología. Pero insisto en que vamos a hacer todo el esfuerzo de bregar a que ustedes puedan asimilar contenidos un poquitico más sustanciosos. Padre, Dime. y el documento puede ser desde cuando es que usted mostró unas imágenes muy buenas de la Biblia, en cómo se dividían, en qué partes era esa división y todo. Desde ahí puede enviar el documento. Sí, incluso estoy trabajando, lo que pasa es que ya va a llegar tarde, en una forma de presentación donde viene la foto de la diapositiva y al frente unos reglones. La idea es que usted los hubiera llegado antes para que usted los reglones escriba los comentarios de esa diapositiva. Se los voy a hacer llegar y procuraré que para próximas, cuando lleguemos a la clase, tengamos el material y usted pueda tomar nota de los reglones, o sea, imprimirlo y tomar nota si quiere. Pero sí, va a ser incluso Eso. Queda en con la forma de foto. cuadernillo. Muy bueno. Sí, eso lo vamos a ver. Yo se los envío a cada cual, pues lo organiza como quiere, pero que sí le llegue el material con foto de la diapositiva. Listo, padre, muchas gracias. Muy bien. José, Padre, muchísimas gracias. No, hay que estudiar el tema. Yo todavía tengo, digamos que de pronto una inquietud que hay que resolver más adelante y es como esa ruptura que hay entre el judaísmo y ya digamos que el cristianismo. O sea, el tema de la inspiración lo entiendo, pero entonces me genera más inquietudes ya digamos que en la escritura del Nuevo Testamento como tal, porque de hecho no son todos